¿Hola? ¿Frin? Sus manos temblaban ligeramente mientras apretaba el botón para hablar. Becky no podía dormir. Después de la discusión con su madre, llegaron a casa de Nam, se instaló en la habitación para invitados y se quedó dormida en mitad de la tarde, vencida por el agotamiento acumulado de varios días. Ahora el reloj marcaba casi la medianoche, y los ojos de Becky se mantenían abiertos como los de una lechuza buscando una presa en el bosque. Es algo tarde y esto es absurdo, pero necesitaba hablar con alguien. Seguramente estés dormida y pareces más normal que yo, así que no creo que duermas con el aparato junto a la almohada, suspiró. Hoy ha sido un día complicado. Bueno, se complicó después de hablar contigo, a decir verdad. De hecho, esta mañana estaba extrañamente animada y ahora soy una prófuga refugiada en una casa ajena por no saber mantener la boca cerrada. A veces me gustaría poder controlar lo que me ocurre por dentro, pero siento como si unas olas enormes estuvieran rompiendo las rocas de mi pecho. Hizo una pausa. Lo siento, eso ha sonado a recital de poesía barato, pero siempre me han gustado las metáforas. Mi madre siempre me decía que era muy redicha de pequeña. ¿Sabes qué es redicha? Porque tal vez es un término que se inventó mi madre y estás ahí sin saber de qué te estoy hablando. Becky suspiró. ¿Qué estaba haciendo? ¿De verdad estaba contándole sus problemas a una persona que tal vez no existía? Parece que o estás profundamente dormida o esa radio tuya ha terminado de morir junto con la poca relación que me quedaba con mi madre. Y aquí estoy, totalmente entregada en mis confesiones como si esto fuera un podcast de mis desgracias. Menos mal que no se queda grabado, porque seguramente me daría vergüenza que escucharas todo esto mañana por la mañana. Volvió a suspirar. En fin, buenas noches, Frin. Suspiró, dejando el walkie sobre la cama. Buenas noches, Becky, susurró Frin con los ojos cerrados. Estaba tumbada en su cama, alejada de la radio, con las manos descansando en su pecho. No se había despertado con la voz de Becky, porque hacía muchísimo tiempo que era incapaz de dormirse a una hora razonable, y aquella intervención esporádica en mitad de la noche la había encontrado despierta. Y aún así, sin haberse despertado asustada, el corazón se le disparó como si estuviera en una caída libre. Su primer instinto fue levantarse y correr hacia el aparato para hablar con ella, pero tras unos segundos sintió la necesidad de dejarla hablar, de oír su voz durante varios segundos de manera ininterrumpida, de escucharla. De todas formas, no tenía ningún consejo para darle. No era precisamente una experta en relaciones interpersonales y, sin embargo, le hubiera gustado poder decirle algo que la hiciera sentir mejor de alguna manera. Le hizo especial gracia la palabra redicha. Por supuesto que la conocía. Aquel recuerdo le provocó una sonrisa, porque ese adjetivo lo habían usado con ella misma hacía unos años, y Frin pensaba que jamás volvería a escucharlo en labios de nadie. Podría haberle contestado, podría haberle dado algo de conversación, podría haber intentado hacerla reír, pero ¿de qué habría servido? ¿Acaso todo aquello iba a alguna parte? ¿Acaso era real? Se giró en la cama, obligándose a cerrar los ojos. Necesitaba poner en orden sus pensamientos. Tal vez no había sido una buena idea utilizar aquella radio destartalada después de todo, pero la posibilidad de comunicarse con alguien extraño a su vida había sido demasiado tentadora. Alguien ajeno a su realidad, alguien que, con seguridad, nunca conocería y a quien no le debería explicaciones. Entonces, ¿por qué tenía ese nudo en el estómago si hablaba con ella? ¿Y por qué lo sentía también si evitaba hacerlo? Respiró profundamente mientras intentaba convencerse de que, si no volvía a hablar con Becky, tampoco pasaría nada, cuando un estruendo la sobresaltó, iluminando su habitación.
Pegó un salto de la cama hasta el pequeño banco bajo su ventana y se apoyó de rodillas para asomarse. La brisa le sacudió el pelo cuando sacó la cabeza a través de las cortinas y, en sus ojos, se reflejaron los cientos de colores que estaban salpicando el cielo. Los fuegos artificiales venían del pueblo, a un par de kilómetros, cruzando las tranquilas aguas que apenas se mecían aquella noche de principios del verano. Frin contuvo la respiración durante unos segundos, observando la belleza innegable de los destellos naranjas, verdes y amarillos atravesando la noche y bajando a morir en la oscuridad del mar. Por un momento, se dejó invadir por un sentimiento de felicidad, seguramente fruto de la emoción ante el espectáculo. Pero pronto esa felicidad se enturbió, como cuando una gota de suciedad cae sobre el agua limpia. «El centenario», susurró. «Bueno, yo me llamo Frin, ¿y tú?». Pero Becky no había podido contestar cuando una fuerte racha de viento golpeó el set, haciendo que todo se tambaleara. No le dio tiempo a reaccionar al estruendo y, de pronto, el único punto de luz que provenía de su teléfono se vio opacado por los cascotes que se desprendieron del techo. Sintió que algo le golpeaba el hombro derecho de forma violenta, y luego no supo en qué orden ocurrieron las cosas. Notaba cómo el techo se iba desplomando sobre ella, que en un acto reflejo se agachó y puso su brazo izquierdo sobre su cabeza intentando protegerse. Pero de poco sirvió cuando el primer truz de focos cayó. Hubiera preferido perder el conocimiento cuando aquel trozo de metal le golpeó la espalda, pero algo en su instinto de supervivencia innato la mantuvo alerta, sin ser plenamente consciente del dolor que sentía en aquellos momentos. La adrenalina estaba bombeando por todo su cuerpo, disparada por el terror más absoluto. Becky estaba prácticamente segura de que iba a morir allí. Ya no sabía si estaba siendo golpeada o no, pero lo último que vio fue una mancha de color rojo oscuro deslizarse por delante de sus ojos, como el telón de un teatro anunciando el final de la función. Y Becky, notando en sus labios el sabor metálico de la sangre, supo que había llegado el momento de dejar de luchar. ¿Cuánto tiempo habría pasado? ¿Alguien se habría dado cuenta del derrumbe? ¿Habría llegado el guardia de seguridad a hacer su ronda como cada noche y habría dado aviso a emergencias? Parecía que el tiempo se había detenido y, a la vez, se sentía como una eternidad. ¿Por qué olía a mar? Debía estar alucinando, porque, además de la tormenta que seguía azotando el set, escuchaba el sonido de las olas y sentía el movimiento del agua bajo su cuerpo. Estaba confusa y mareada por los golpes, pero aquel olor era inconfundible. Abrió lentamente los ojos esperando toparse con la oscuridad más absoluta. Y sí, había oscuridad, pero definitivamente ella no estaba bajo los escombros. El mar se extendía fiero ante ella, en una noche de tormenta en la que las olas se elevaban embravecidas a su alrededor. Era un manto oscuro que apenas podía distinguirse del cielo en aquella noche sin luna, en la que las estrellas se reflejaban en el agua de tal manera que Becky pensó que estaba flotando en el espacio. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Cómo había llegado al mar? Un relámpago partió el cielo en dos y entonces vio algo perfilado en aquella luz. Era un barco, zarandeado por la fuerza de las olas, y desde donde se encontraba podía oír voces, gritos y órdenes apresuradas de las personas que corrían por la cubierta. Algo iba mal. Otro relámpago, un trueno. La tormenta estaba sobre aquel barco. Pero, ¿dónde estaba ella? Trató de mirarse las manos, pero no había nada. Era como si su cuerpo no existiera, como si su mente estuviera flotando sobre el mar, inmune a la fuerza de las olas mientras el cielo se rompía por todas partes entre grietas de luz. Y entonces sucedió. Un rayo cayó tan rápido y tan fuerte que Becky se cegó por un momento, pero escuchó crujir la madera del barco como si un gigante lo hubiera apretado en su puño. Cuando abrió los ojos, el fuego se había extendido por la cubierta,
El mástil estaba roto. Podía ver a los hombres correr. Algunos saltaron al agua, otros peleaban con los cabos que sujetaban una pequeña embarcación de emergencia, tratando por todos los medios de ponerla en el agua. No eran demasiados, tal vez 10 o 12 hombres luchando por sobrevivir en mitad de aquella devastadora oscuridad, ahora iluminada por las llamas del barco que se consumía rápidamente sobre el agua. Becky era una mera espectadora. Trató de gritar, pero nada salió de su cuerpo. Intentó acercarse, pero su posición no se alteró ni un milímetro, como si estuviera observando todo desde una pantalla. No entendía por qué estaba siendo testigo de todo aquello, pero supo que estaba inconsciente por el derrumbe. O tal vez había muerto y ese era algún tipo de purgatorio. No quería morir, y definitivamente no pensaba que aquello fuera el comité de bienvenida de las almas. Pero entonces, ¿qué era todo aquello? La tripulación de aquel desastre fue abandonando el barco. Vio a un hombre joven, que parecía el capitán, sacándolos a todos por una escalerilla de cuerda maltrecha que colgaba por la aleta de estribor. Uno tras otro fueron bajando hasta aquella pequeña barca de emergencia, y cuando el último de los marineros estaba alcanzando a sus compañeros, la cuerda de la escalera se partió. Todos gritaron hacia el capitán, instándolo a que saltara al agua, pero por algún motivo aquel hombre se dio la vuelta y corrió hacia el interior del barco. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué no saltó al agua para alcanzar la barca a nado? Pasaron unos minutos agónicos en los que los marineros seguían gritando hacia el barco hasta que el capitán apareció. Becky siguió su figura entre las llamas mientras lo observaba correr por la cubierta, y entonces, de manera fulminante, lo que quedaba del barco colapsó. Una bola de fuego enorme se formó sobre el agua en una explosión que lanzó la barca de los marineros a varios metros de distancia. El calor de las llamas le hizo cerrar los ojos. Olía a madera quemada, a gasolina, a salitre. Becky podía apreciar todo aquello de una manera casi irreal, así como el latir descontrolado de su corazón, que no sabía de dónde venía, porque no era capaz de visualizar su cuerpo de ninguna manera. Mantuvo los ojos cerrados durante al menos un minuto y los abrió cuando sintió que aquella masa de fuego empezaba a desvanecerse y el frío volvía a golpear sus mejillas. Buscó los restos del barco, pero no había absolutamente nada allí. Ni partes del casco, ni la barca de los marineros. No se oían sus voces, ni tan siquiera olía como hacía apenas unos minutos. ¿Estaba en el mismo sitio? Era difícil de saber, teniendo en cuenta que se encontraba en mitad del mar. Miró hacia los lados, dando vueltas sobre sí misma, intentando encontrar algo que estuviera fuera de lo normal, algo que explicara por qué seguía flotando en medio del agua, cada vez más convencida de que había muerto golpeada por un foco. Pero entonces lo vio. A apenas 1 metro de distancia, una tabla de madera flotaba en el agua, y sobre ella, tumbado boca abajo, aquel capitán que había salido volando por los aires con la explosión. Seguía sin poder moverse de su sitio y estaba empezando a desesperarse. ¿Hasta cuándo iba a durar aquella situación? ¿Se iba a quedar atrapada en aquella noche de tormenta para siempre? El mar parecía haberse calmado, y aquella tabla flotaba tranquila sobre el agua que hasta hacía unos minutos parecía querer tragarse a cualquiera que hubiera tenido la osadía de navegar sobre ella. La tabla giró lentamente, y de pronto una luz salió de la nada, proyectando un camino sobre el mar hacia la costa. Era un faro, y la luz brillante e intermitente iluminó la cara del marinero. Becky pudo distinguir a duras penas las facciones de aquel hombre en la semioscuridad, pero su corazón se encogió al reconocerlo. Solamente había visto una foto suya en toda su vida, pero había mirado esa imagen durante tantas horas que no podía dudar ante aquello. Era su padre. Becky quiso gritar, pero la voz no le salía del cuerpo. Supo que aquello no podía ser real, que debía estar soñando o trastornada por el accidente.
No era un recuerdo que estuviera en su cabeza, no era nada que jamás le hubieran contado, ni nada que hubiera podido siquiera imaginar. Su padre había desaparecido en el mar, y eso era todo lo que supo de él toda su vida. Vio cómo comenzaba a abrir los ojos. Por Dios, no estaba muerto. Becky pudo sentir cómo su sangre parecía congelarse. Necesitaba que algo ocurriera, que alguien apareciera, que su padre se salvara. Pero, en el fondo, sabía que eso no iba a ocurrir. Su padre no se salvó y ella no estaba viendo algo real. Estaba siendo testigo de una fantasía, de algo que su cerebro había decidido construir en el limbo en el que se encontraba. El hombre abrió los ojos y miró hacia el faro. Una expresión de alivio se dibujó en su rostro, dejándose caer de nuevo sobre la madera, exhausto en su lucha por sobrevivir. Becky quería empujar la tabla y llevarlo a tierra, pero, una vez más, simplemente podía ser testigo de lo que ocurría, cuando vio acercarse a una pequeña barca de pesca desde la lejanía. Alguien venía por él, y la esperanza floreció en el pecho de la chica de una manera absurda que la hizo enfadarse con ella misma. El barco redujo la velocidad conforme se acercaba a la tabla. Becky no podía ver nada, porque la luz del faro le cegaba la vista, siendo el barco y la persona que lo tripulaba meras siluetas oscuras atravesando el mar. Gritó intentando llamar la atención de la embarcación. ¡Aquí, por favor! Becky creyó que su corazón se saldría de su pecho al escuchar la voz de su padre. Nunca pudo imaginarla hasta aquel momento. Emocionada, siguió con la vista al barco que se acercaba cada vez más. «Por favor», volvió a gritar el hombre. El barco llegó hasta posicionarse al lado de la tabla. Solamente iba un hombre que, con un chubasquero negro y un gorro de agua, ocultaba su rostro en la oscuridad mientras observaba a aquel marinero postrado sobre la tabla. «Mi barco ha sufrido un accidente», explicó. «Mis compañeros han podido salir en el bote de rescate, pero yo...» Tosió varias veces y se dio cuenta de que había sangre en su boca. «No he podido llegar». El hombre del pequeño barco seguía en silencio. Becky no entendía su actitud. ¿Por qué no había tratado de rescatarlo ya? ¿A qué demonios esperaba? «¿Cree que podría ayudarme?», dijo el padre de Becky en una súplica. «Tan solo si me llevara hasta ese faro». «¿Qué faro?», lo interrumpió de pronto una voz desde la barca. «¿Cómo que qué faro?», preguntó el marinero desconcertado. «Ese faro», señaló a la espalda del hombre. «¿Cuál es tu nombre?». «¿Mi nombre? ¿Pero qué?». «Dime tu nombre». La voz de aquel hombre era pausada, demasiado para el gusto de Becky. No parecía en absoluto alterado por haber encontrado al superviviente de un naufragio, y, lo que era peor, no parecía interesado en ayudarlo. Mi nombre es Richard Armstrong». El corazón de Becky volvió a desbocarse. Era totalmente increíble lo que su cerebro le estaba haciendo. «Soy capitán de un barco que ha naufragado por la tormenta. Si tan solo usted...» «Richard Armstrong», repitió aquella voz, haciendo caso omiso a la petición del marinero. «Y dices que has visto la luz. ¿Conoces ese faro?». «¿Cómo? No lo sé. Será el faro de un pueblo de la costa, imagino». «No sabes qué faro es, pero estás viendo la luz», murmuró. Su mirada se clavó en algo brillante y pequeño enredado en la madera en la que flotaba el marinero. «La estoy viendo ahora mismo, sí». La desesperación empezaba a ser notable en su voz. «¿Pero qué...?» «¿Tienes hijos, Richard?», preguntó de pronto aquel hombre de manera casual, como si estuvieran conversando en un bar. «¿Qué?». «Me has oído perfectamente». Aquella voz calmada y suave le puso a Becky la piel de gallina. Pudo ver la duda y el dolor en los ojos de su padre. No tengo hijos». Se hizo una pausa bastante larga tras su respuesta, durante la que parecía como si el mar se hubiera quedado estático. «Bien», susurró aquella voz.
¿Se puede saber qué quiere? ¿Por qué me pregunta todo esto? Tenía que asegurarme de algo. No me gusta hacer las cosas en vano. Te daré una oportunidad, pero sospecho que no hay nada que pueda hacer ya por ti, dijo, mirando la enorme mancha oscura de sangre que se mezclaba con el agua del mar. ¿Qué se supone que significa eso? Becky supo que algo malo estaba a punto de ocurrir. No podía explicar por qué, pero todo su cuerpo se puso en alerta de pronto y sintió como si sus pulmones se quedaran totalmente vacíos. Sus ojos iban de la tabla en la que su padre aún suplicaba ser rescatado a la pequeña barca en la que aquel hombre impasible hablaba desde la más absoluta y terrorífica calma. Lo vio elevar sus brazos con las palmas hacia arriba, tan lentamente que le resultó agónico, y entonces comenzó aquel sonido, como si estuviera despertando al mar, como si una fuerza invisible hubiera empezado a remover las aguas. Siguió elevando los brazos mientras el mar se embravecía de nuevo, como si de pronto se hubiera desatado la peor de las tormentas. Becky pudo ver el pánico reflejado en la cara de su padre, que se agarraba a la tabla, aún sabiendo que aquel trozo de madera no podría salvarlo de nuevo. El hombre terminó de levantar sus brazos y un remolino enorme se comenzó a formar bajo el cuerpo de su padre. El terror que sintió Becky en aquel momento solo podía compararse al que había sentido al verse sepultada bajo los escombros, el pánico que se siente ante la muerte. Observó a aquel hombre mantener sus brazos en alto mientras aquel remolino cobraba fuerza, cada vez más, formando una espiral infinita de oscuridad, espuma y muerte. Y cuando sus ojos volvieron hacia el lugar en el que se estaba desatando su furia, pudo ver cómo el cuerpo de su padre desaparecía para siempre entre las aguas y la luz del faro se apagó. Las gotas salpicaban su cara mientras sentía el suave balanceo de su cuerpo sobre el agua. Le parecía estar escuchando su nombre a lo lejos, pero se oía amortiguado, como si estuviera sumergida. «Becky, Becky, Rebeca». Le cayó un chaparrón de agua en la cara que la hizo despertarse con un sobresalto. «Becky», gritó Nam, «¿piensas despertarte en algún momento? Estás arrugada como una pasa». La chica le gritaba desde el borde de la piscina, sentada bajo la sombrilla. Becky se había quedado dormida en la colchoneta semisumergible que le permitía flotar, pero mantenía casi todo su cuerpo bajo el agua, incluidas sus orejas. Por eso no podía escuchar los alaridos de su prima. ¿Y por qué tendría que despertarme? Tampoco es como si tuviera nada mejor que hacer, resopló Becky. Además, estoy agotada de la rehabilitación, Nam. No me has dejado en paz en 3 semanas. Y estás muchísimo mejor, ¿o no? Sí, pero ¿a qué precio? Ya no sé cómo es la vida fuera de esta piscina y de tu camilla en el sótano. Eres una exagerada. No sales porque no quieres. Te he dicho 1000 veces de bajar al pueblo a tomar algo. Ya sabes que no quiero bajar aquí. No me apetece encontrarme a nadie conocido, ni a mi madre. ¿Sigues sin hablar con ella? ¿Sí? ¿Y hasta cuándo exactamente te va a durar el berrinche, si se puede saber?, preguntó su prima, cruzando los brazos. ¿Ya quieres echarme de tu casa? No seas idiota, por supuesto que no, pero no puedes estar enfadada con tu madre para siempre. No sé si para siempre, pero más de 3 semanas te aseguro que sí puedo, contestó Becky, bajando de la colchoneta y poniendo sus pies en el suelo de la piscina. Aún así, creo que deberías hablar con alguien más que conmigo y con la chica esa del walkie. ¿Frin se llamaba?, preguntó Nam, sin estar muy convencida de que aquella chica no fuera producto de la imaginación de su prima. Frin, sí. Tampoco hablo demasiado con ella. Desde que te lo conté no lo he vuelto a intentar. Suspiró, dejándose caer hacia atrás hasta sumergirse en el agua. Ciertamente había mejorado. Nam se había encargado de ello con sus sesiones de fisioterapia y sus ejercicios de fortalecimiento, tanto fuera como dentro de la piscina.
Becky disfrutaba especialmente de estos últimos, porque el agua le daba una libertad que de ninguna otra manera podría haber conseguido. Flotaba, podía caminar sin esfuerzo y sin dolor. Su cuerpo por fin no era un lastre, sino todo lo contrario, era ligero como una pluma. Y Becky hacía muchos meses que no sentía aquel alivio físico y mental. Aún así, no estaba totalmente tranquila, y Nam le acababa de recordar el porqué. Frin no había vuelto a dar señales de vida a través del walkie y ella estaba empezando a asumir que aquello fue realmente una alucinación. Sin embargo, la echaba de menos. «Hoy tendré que quedarme hasta las 5 en la clínica. ¿Estarás bien?», preguntó Nam. «No te preocupes. Pretendo flotar aquí hasta que me aburra y luego me dejaré morir en tu sofá viendo la televisión. Intenta que no te encuentre muerta al volver, por favor», dijo, marchándose al interior de la casa para cambiarse. Becky siguió flotando durante al menos media hora más. Después, Nam se despidió de ella desde la ventana y escuchó el coche abandonar la casa, dejándola de nuevo en el más absoluto silencio. Tenía varios pensamientos peleando en su cabeza, y casi todos acababan en 2 callejones sin salida: las cajas de la sala de rehabilitación de Nam y Frin. Dado que la segunda no parecía estar disponible últimamente, pensó que tal vez no sería mala idea entretenerse un rato mirando aquellas viejas fotos. Salió de la piscina por los escalones de obra con algo de dificultad y esperó durante varios minutos sentada en el bordillo con el fin de secarse. El mes de julio estaba llegando a su fin y las temperaturas se elevaban cada día un poco más. Las gotas brillantes caían por los hombros de Becky, escondiéndose en el pliegue de su codo, haciéndole cosquillas por la espalda y acumulándose en su ombligo. Le gustaba dejarse secar al aire y ver cómo el viento y su piel hacían desaparecer ese millar de gotas en cuestión de minutos. Suspiró, sacudiendo su pelo, y se levantó lentamente ayudándose de las muletas que había dejado apoyadas cerca del bordillo. El interior de la casa estaba fresco. Las construcciones de la costa estaban preparadas con muros aislantes, para que en verano pudieras sentir que no vivías en un horno y, en invierno, estuvieras resguardado de las bajas temperaturas. Becky se acercó hasta la nevera y estuvo tentada de coger una cerveza, pero se acordó de que Nam se lo tenía prohibido al estar tomando la medicación para la espalda, así que optó por un refresco que se metió en el bolsillo de su pantalón corto para poder caminar con sus muletas hasta la sala de rehabilitación. Las cajas seguían allí, en el mismo lugar en el que las dejaron la última vez que estuvieron curioseando. La luz se colaba por las ventanas de aquella sala, bañando de sol aquel rincón, como incitándola a sumergirse en su calidez. Bajó varias al suelo y las dispuso en semicírculo, para después dejarse arrastrar por la pared hasta caer sobre las baldosas. No sabía por dónde empezar. En realidad daba igual, porque no estaba buscando nada en concreto, así que agarró la que quedaba a su mano derecha y la abrió. Había papeles emborronados, fotografías, cartas cerradas por pequeñas cuerdas de guita y algunas caracolas pequeñas. Becky sintió que su piel bronceada se erizaba. Sacó algunas cosas fuera de la caja para poder ver mejor su interior y dio con una carta escrita con una caligrafía exquisita y que, al contrario que varios de los documentos, aún podía leerse. Becky la desplegó con cuidado, porque parecía que se iba a desintegrar en cualquier momento. Amor, sigo escribiéndote cartas, como si alguna vez las fueras a recibir, como si esto hiciera que mi mente pudiera retenerte para siempre. El sonido del mar cada vez está más lejos, como si la orilla estuviera tan alejada ahora de la costa que no pudiera ver romper las olas. Amor, ¿dónde estás? Ya casi no puedo verte en mis sueños. La vida sigue y tu voz apenas resuena ya en mi pecho. ¿De qué color eran tus ojos, amor? Siento que enloquezco, porque antes tu recuerdo me abrazaba a la vida.
Y ahora, sin embargo, hay momentos en los que apenas puedo pronunciar tu nombre, pero no pasa nada, porque te llamaré amor, siempre amor, aunque me cueste recordarte y ya no haya atardeceres que me lleven a ti, ni a tus ojos, ni a tu nombre, ni a tu abrazo, siempre amor. R.A. Becky no se había dado cuenta de que estaba llorando hasta que una de sus lágrimas golpeó el papel, emborronando una de las veces que amor aparecía en aquella carta. «Joder», susurró, limpiándolo con rapidez y secándose la cara con el dorso de la mano. Carraspeó un par de veces intentando recomponerse, antes de seguir mirando en la caja. Encontró una foto en blanco y negro de una chica joven, y Becky no pudo dejar de sorprenderse por su gran parecido físico con aquella mujer. Debía ser familiar suyo, de eso no había ninguna duda. Le dio la vuelta a la foto y se topó con unas letras medio emborronadas. «Esta eres tú, recuérdate». «Tu proactividad me tiene fascinada, Rebeca», dijo Nam entrando de nuevo a la zona de la piscina al regresar del trabajo. «¿Has visto lo morena que estoy? A mí me parece que estoy siendo proactiva». «Sí, si quieres sufrir cáncer de piel, supongo». «Eres tan aguafiestas, Nam», resopló, viendo cómo su prima se alejaba hasta el interior de la casa. «Y me pongo protección solar, para que lo sepas», chilló, desequilibrándose y cayendo al agua. Por un momento, se hundió con los ojos cerrados, expulsando el aire por su nariz, dejando un reguero de pompas a su paso. Otra vez ese silencio enlatado la rodeó, distanciándola del mundo real mientras flotaba, cuando sintió un agarre en su pie que le hizo abrir los ojos de pronto. Algo la estaba arrastrando al fondo de la piscina. Se giró para ver de qué se trataba y su corazón se disparó cuando vio a la sombra que siempre aparecía en sus pesadillas. Esa sombra. Becky pataleó y chilló bajo el agua, dejando salir otra nube de pompas de su boca sin emitir sonido alguno. Luchó, braceó y miró a la superficie, que ahora le parecía lejana, y el pánico se apoderó de su pecho cuando sus pulmones empezaron a arder. Con las pocas fuerzas que le quedaban, dio otra fuerte patada y sintió cómo se liberaba de aquello que la mantenía sujeta. Nadó con fuerza hasta la superficie y salió de la piscina, intentando recuperar el aire, alejándose por el césped rápidamente, en varias zancadas. «Por Dios, Becky, ¿qué te ocurre?», preguntó Nam, saliendo por la cristalera del salón que comunicaba con la piscina. «¿Qué ha pasado?» El agua, me tenía agarrada, Nam, me ahogaba, Becky apenas podía hablar, intentando recuperar el aire, con la espalda encorvada y las manos puestas sobre sus rodillas, parecía estar a punto de vomitar. Nam le acariciaba la espalda con preocupación. «Shh, ya está, respira», le dijo, intentando tranquilizarla. «Tal vez te has quedado dormida, puede haber sido una de tus pesadillas». «No, Nam, estaba despierta, yo no sé qué ha sido eso, pero no ha sido algo normal». Su prima suspiró, dejando que Becky recuperara el aliento durante unos segundos. «¿Sabes lo que tampoco ha sido normal, Beck?», preguntó, haciendo que Becky levantara la vista para encontrarse con sus ojos. «Has trotado». «¿Qué?». «Que te he visto correr desde el borde de la piscina hasta aquí». «¿He corrido?». «Has volado como una gaviota», dijo, aún con su mano posada en su espalda. «¿Y sabes qué quiere decir eso?». «Sorpréndeme», respondió Becky, incorporándose. «Que salimos de viaje a Punta del Mar. Vamos a ver el faro».